Shavua Tov a todas, ¿cómo andan? Empezamos hoy nuestro nuevo tema y seguramente sí lo vamos a conectar con el UR, seguro. La elección es tuya. Este es el tema de hoy. A ver. Cuenta el rabino Eliezer Shem Tov. Él cuenta que estando en un encuentro, mira, Shem Tov de Uruguay, estando en un encuentro con 250 jóvenes, una pegishá en Cariló, él cuenta que un joven se le acercó a él y le preguntó así: che, rabino, ¿puede usted comprobarme que Dios existe? Le preguntó eso al rabino, ¿no? Y el rabino le respondió: no existe semejante prueba. El mundo fue creado de tal manera que permite la persona elegir si creer o no en Dios. Por eso la palabra mundo, que la palabra mundo es olam en hebreo, ¿verdad? Viene de la misma raíz que la palabra helem, que es ocultamiento, como que Dios está oculto. La palabra mundo es como que oculto, que hay algo oculto ahí. Creer, dijo el rabino, creer en Dios es una elección personal, es una elección tuya, es una elección, ¿verdad? Y el joven le respondió: es la primera vez que escucho a un rabino ortodoxo que diga que no se puede comprobar la existencia de Dios. Es justo lo que necesitaba escuchar, dijo el joven. Muchas gracias. Y la verdad, cuenta este rabino que de cierta forma le ayudó, paradójicamente hablando, ¿no? Al decir que no se puede probar la existencia, como que le ayudó a él creer más. Yendo un poquito más profundo, dice Maimónides en el libro Mishnei Torah, dice que empieza con las palabras así, en ese libro: el fundamento de los fundamentos y el pilar de las sabidurías es saber que hay una existencia primaria de la cual todo proviene. Y dice Maimónides, dice saber, no dice creer, dice saber. Saber no es necesariamente un resultado de pruebas, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces uno sabe algo, pero no necesariamente tiene que ser probado, como que uno sabe en su interior. Entonces, un ejemplo para eso es decir, se puede comprobar de alguna manera que matar a un inocente está mal, o matar a cualquier persona está mal. ¿Cómo puedes probar eso? ¿Cómo se puede probar que matar a alguien está mal? No se puede probar, simplemente uno sabe que eso no está bien, porque es obvio, no hace falta comprobación. Del mismo modo, ¿no? Podemos saber que Dios existe sin necesidad de pruebas. En realidad, en alguna otra clase podemos entrar en este tema, porque hay hay mucho más para hablar sobre el tema y decir, bueno, no puedo probar en el sentido que no le puedo ver a Dios, pero puedo ver. Hay otras cosas que uno cree en la electricidad, porque uno ve el efecto, uno no lo puede tocar, pero uno ve, digamos, el efecto de ciertas cosas. Hay para más, pero hoy quiero dejar nada más por ahí, porque vamos a entrar en el tema de la parasha. Había una pequeña historia de un joven que estaba en la yeshiva, estuvo por muchos años. Cuando volvió a su casa, le dijo a su papá: tengo que volver a la yeshiva. Y el papá dijo: ¿pero cómo? ¿Estuviste tantos años, ahora tienes que volver? Sí, tengo que volver un año más. Bueno, ok, listo, ¿ves? Bueno, fue. Cuando volvió la segunda vez, el padre le dijo: bueno, ¿y ahora qué aprendiste? ¿Para qué tuviste que ir un año más? ¿Qué aprendiste de nuevo? Entonces él dijo: yo ahora sé que hay un Dios. ¿Para eso volviste a la yeshiva? Me estás como que es un chiste, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Espera un rato. Le llamó al empleado que tenía, una persona muy simple, y le dijo: ¿vos crees en Dios? Y él dijo: sí, claro que creo en Dios. ¿Algo más? No, solo eso, solo quería preguntar eso. Ahí le dijo al hijo: viste, este hombre no fue a ninguna yeshiva y él cree en Dios. ¿Tú necesitas ir a una yeshiva para aprender de Dios? Y él dijo: no, papá, no entendés. Él cree, yo sé. Él cree que hay un Dios, yo sé que hay un Dios, ¿no? En el inicio de esta parasha dice así: mira, dice Dios, yo presento ante ustedes bendición y maldición.
La bendición se obedece en los mandamientos de Hashem, tu Dios, que ordeno yo, y la maldición si no obedecen los mandamientos de Hashem, tu Dios, y se aparten del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo ídolos de otros que jamás supieron. O sea, Dios está hablando sobre bendición y maldición y consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y entonces Moshe está explicando al pueblo que tenemos una elección, como el título, la elección es tuya, ¿verdad? Tenemos la elección, pero no tenemos la elección de la consecuencia. Como que hay una consecuencia para nuestros actos. ¿No? Vamos, podemos obrar como queremos, pero hay consecuencias. Y también Dios dice, elige vida. ¿Qué quiere decir? Elige para bien. Es como un padre que le deja al hijo en cierto momento de su vida, ya le deja al hijo que decida lo que quiera, pero el padre le gustaría que el hijo eligiera bien. ¿Qué prefiere? ¿Un hijo honesto o un hijo que engaña? Él le hace diferencia al padre, pero él no se va a imponer en la vida del hijo, porque el hijo ya tiene que decidir solo, pero él no es indiferente a su elección. Lo mismo Dios dice, hagan lo que quieran, pero no es que me da lo mismo. Prefiero que elijan por el buen camino. O sea, para Shem es una diferencia, ¿no? Entonces, parece un poco fuerte esta parasha, digamos. Hay más fuertes, pero digamos, también es un poco fuerte como que este camino, el otro camino, ¿qué es lo que está pasando acá, no? Entonces, volvemos al versículo que dice, mira, yo te doy hoy bendición o maldición, vos vas a elegir. Por un lado somos nosotros que elegimos, dijimos, como somos socios en la creación, nuestra vida es creada por nosotros también, de acuerdo a nuestras elecciones, ¿no? Y ahí va a ver qué puede aparecer para ti, algo bueno, algo malo. ¿Qué significa bueno y malo acá? Los filósofos por mucho tiempo dijeron así, han preguntado qué es el bien y qué es el mal. ¿De dónde viene el mal? Porque si Dios es bondad, si todo que viene de Dios es bueno, entonces el mal viene de dónde? Estamos en un problema, ¿no? Porque decimos de Dios solo viene cosa buena. Entonces, ¿el mal de quién viene? ¿De otra entidad? No, lo aleino, hace shalom. Entonces tenemos que decir que el mal también viene de Dios. Y si el mal viene de Dios, ¿qué tipo de Dios es que da el mal? Estamos en una encrucijada. ¿Cómo puede ser que las dos cosas pueden estar unidas dentro de él? La respuesta da el propio versículo, donde dice, yo te pongo bendición y maldición. Yo, o sea, Dios pone las dos cosas. De acá por lo menos sabemos que de Dios viene todo. Ahora vamos a tratar de entender qué es ese mal, que cómo puede ser que viene de Dios. Pero todo lo que viene del mundo viene de Dios. No podríamos pensar que hay otra entidad. Entonces vamos a entender qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Para entender eso, vamos a ver cómo justamente este versículo fue traducido por dos traductores de la Torá. ¿Cómo hicieron esa traducción de este versículo? La traducción fue hecha en arameo, que era un idioma ampliamente hablado por el pueblo judío durante 15 siglos. La segunda lengua de los Yehudim, la segunda lengua de la Torá, la lengua del Talmud. Hay muchos textos también de la Torá que están traducidos en el idioma arameo, hecho por Ónkelos. Ónkelos fue un romano convertido que se convirtió al judaísmo. Él era el sobrino del emperador Tito. Y bueno, hizo esa traducción. También había otro traductor que se llamaba Jonatán ben Uziel, un sabio talmúdico de medio siglo antes. Entonces acá vamos a analizar cómo los dos hicieron la traducción y aquí vamos a encontrar el misterio de todo eso del bien y el mal. Es muy interesante. Entonces podemos ver así lo siguiente. Primero, Jonatán ben Uziel, él vivió antes de Ónkelos, vivió 50 años antes, o sea, medio siglo. Él hace la traducción cuando dice te pongo bendición y maldición. Él no hace la traducción literal. Él hace la traducción te pongo bendición y transformación o transmutación. Como que una variación, como si fuera que la bendición tiene una variación, como que una mutación, que se mudó un poco, ¿no? Entonces,
él, por un lado, uno podría decir, él quiere evitar esa palabra. Yo creo que a veces uno no dice una palabra que es, no sé, que es medio fuerte, en vez de decir maldición, quiso evitar la palabra. Pero no es eso. No es la respuesta, porque él en otros, más adelante, él utiliza esa palabra. Acá no la utiliza. Uno podría decir que él podría poner lo opuesto, ¿no? Uno dice, te pongo bendición y lo opuesto a bendición. Pero no, él no utiliza eso. Él utiliza la palabra transformación o transmutación. Un poco raro. La palabra en arameo es hilufá, que es como un cambio. ¿Por qué un cambio? Es un cambio a la bendición. Es también bendición, pero un poco camuflada. No deja de ser bendición también. Él lo que quiere decir es que la maldición en realidad no es mal, es una bendición oculta. Entonces, bendición transformada. ¿Por qué? Porque ningún mal viene del cielo. Lo que ocurre es que existen dos tipos de bien. El bien revelado y el bien oculto. Por eso decimos, ¿por qué decimos Shana Tova Umetuka? Todo el mundo dice eso, en todas las partes del mundo, ¿no? A uno no dice Shana Tova, dice Shana Tova Umetuka, que sea bueno y dulce. ¿Por qué? Porque bueno siempre va a ser bueno, pero que sea dulce, que sea de una manera revelada. Porque a veces nos vienen cosas buenas, pero uno no entiende, viene a través de caminos medio no agradables. Entonces acá estamos pidiendo a Hashem que sea bueno y que sea reveladamente bueno. Entonces, seguimos con la interpretación de él. Entonces, uno está a ver cómo uno tiene la libre elección de ver, ¿será que eso que me viene a mí, que es oculto, parece una maldición? Pero no es tu elección mirarlo así. Es tu elección, porque puede ser, no es que puede ser, realmente es, que en realidad hay un bien oculto. Por eso él hace la traducción, que es una variación, digamos, un cambio a lo que es bendición, como una transformación, ¿sí? Como que está escondido acá. Nosotros somos los que podemos convertir una bendición en maldición. En verdad era bendición, pero yo lo transformo como una maldición. Alguien perdió el empleo. Va a pensar es una maldición. Pero ¿qué sabes? A lo mejor te estás salvando de algo. A lo mejor vas a conseguir algo mejor. A lo mejor tu camino está por otro lado. Si lo tomas como algo malo, bueno, vos te estás tomando, es tu elección tomarlo así. Pero en realidad es una bendición oculta acá. Es como un poco más esotérico, ¿no? Más profundo. Entonces, Dios no da maldiciones, pero la persona tiene la posibilidad de distorsionarla. Distorsionarla, esta es la palabra. Vamos a ver un poquito cómo hace Onkelos. Onkelos viene más tarde, viene medio siglo después, y él hace la traducción bendición y maldición. Él hace así, exacto, literal. Dios te da bendición y maldición. ¿Por qué esas dos personas hacen la traducción de una manera diferente? Acá está una cosa maravillosa que trae una hija de Rebe y explica por qué estas dos personas vivieron en momentos históricos diferentes. Donde habían dos perspectivas de vida diferentes, dos momentos espirituales, de espiritualidad del pueblo judío diferentes, dos momentos históricos diferentes. ¿Qué ocurrió en el primer caso, Jonathan ben Uziel? ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento estaba el templo, el Beit HaMikdash en Jerusalén. Existía el templo, pero también la gente se empezaba ya un poco apartar del camino, como un poco olvidar el hebreo. Por eso él hizo la traducción. ¿Para qué hay que hacer una traducción? Cuando el pueblo ya no habla el idioma, tiene que poder aprender Torah en el idioma que sea. ¿Para qué hay una traducción? Cuando vamos al templo encontramos la Torah en traducción, el Sidur en traducción, el Maxor en traducción. ¿Por qué? Porque no todas las personas saben hebreo. Es el resultado de la situación que vivimos, ¿no? Entonces, en esa época, a pesar de que había el Beit HaMikdash todavía, la gente empezaba a olvidarse, ya no hablaba tanto hebreo, hablaba más arameo.
Por eso él hizo la traducción. Pero a pesar de eso, no estaban tan mal, o sea, tenían un grado de como el templo estaba todavía, el templo de Jerusalén. Entonces, como que la gente tenía un cierto nivel de espiritualidad. Podían ver más allá, como que tenían una mayor aprecio a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, se llamada la traducción de Jerusalén, esta a la que hizo él, ¿no? Es la generación anterior a la destrucción del templo. Ok, entonces, la gente percibía que lo que veían en la vida como negativo, en verdad era una distorsión de la bondad divina. La gente tenía la idea, la gente tenía todavía la, digamos, la certeza que, bueno, algo no está muy bien, pero en realidad es bueno. Como que hoy en día también, muchas veces lo vemos así. Personas que lo ven así, hay personas que no lo ven así, dependiendo de tu grado, ¿no? Dependiendo si vivís, en qué estado espiritual vivís. Entonces, a veces nosotros mismos dentro de nuestra vida vemos algo que no nos gustó mucho, pero uno dice, no, debe ser para el bien. Algo tonto, perdí el colectivo, no sé. O me fui al turno del médico y no estaba. Por ahí cosas del día a día, cualquier cosa que nos pasa o cosas más serias, ¿no? Uno a veces lo toma de una manera más espiritual y uno dice, bueno, eso debe ser para bien, ¿sí? Y otras veces no. ¿Pero por qué? Porque a veces estamos en un momento como, en comparación a la gente que vivía en la época que el templo estaba, donde por más que yo veo que hay algo negativo, yo lo entiendo que en el fondo hay un propósito positivo. Y después está la otra generación que viene después que no lo puede ver, que no lo malo es malo, no lo puede ver. Por eso que si él, Jonathan Benuciel, si él hubiese hecho la traducción maldición, ¿sabes lo que la gente diría? La gente leería la parashá y diría, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es esto, maldición? No conozco eso. No entenderían el contenido, no entenderían, porque en su época, en esa época, la gente entendía que todo era bueno, solo que hay un bueno que es revelado y un bueno que es oculto. Por eso la traducción no podía ser, tenía que ser algo entendible, de acuerdo a la generación. Para ellos era normal esa traducción. Ocurre que cuando llegó después la época de Onkelos, que fue después de la destrucción del templo, cuando el galut estaba más intenso, cuando la gente, cuando miraban mal, pensaba que era malo, de verdad, no podían ver más allá, no tenían esos ojos más profundos, entonces la traducción tenía que ser bendición y maldición, porque si no, no se entiende. Si la traducción siguiera igual como la primera, que era bendición o transformación, la gente diría, ¿transformación de qué? No entiendo. No entiendo qué quiere decir esa parasha. Por eso la traducción fue hecha de acuerdo a la gente que vivía en este momento. Esta es, digamos, la parte digamos, más triste de la historia, ¿no? Porque la gente no podía ver algo, todo, si era bueno, y si era malo, porque era maldad, era una cosa mala que le pasó. La gente tenía una visión corta. Esa era la parte negativa, pero la parte positiva trae Rebe, que en una situación así, ¿cuál es la ventaja de vivir en una situación así? ¿Qué es la situación que vivimos nosotros hoy en día? Donde no hay templo, donde las cosas no se ven claras, ¿no? Donde Dios está oculto. ¿Cuál es la gran ventaja? Como el Rebbe siempre trae la ventaja y lo positivo de la situación. La ventaja es que ahora podemos expresar mayormente nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque cuando Dios está muy abierto, hay milagros, hay cosas, hay manifestaciones, como el templo todavía estaba en Jerusalén, como todo, es más difícil que vos digas no existe Dios, porque estás viendo cosas milagrosas todo el tiempo. Pero cuando no ves nada, cuando todo es oculto, decir aún así creo en Dios, como la elección es tuya, ¿no? Como el tema del shur, ¿no? La elección es tuya.
porque al no ver nada es como que es más difícil, tenés más mérito en poder decir, yo creo aún así que aunque parezca algo malo, todo es para bien. Esa es la ventaja de nuestra época. Podemos dar un ejemplo comparativo a esto. Vemos, hay un jovencito, ¿no? Que tiene 15 años y le dice a su papá, quiero salir esta noche con unos amigos, pero son unos amigos que un poco sospechosos, como al papá no le gusta mucho a dónde van a ir, qué van a hacer, esa edad, el papá no le gusta. Entonces el papá le dice, no, la verdad no quiero que salgas, no puedes, no quiero que vayas. Bueno, entonces el chico, él puede, si él tiene una buena relación con su papá y todo el tiempo el papá, él vio que el papá le siempre pensó lo mejor para él, probablemente no le guste de lo que el papá dijo, pero él entiende que el papá piensa lo mejor para él. Entonces no es una maldición, es como bueno, mi papá me está protegiendo de algo. Se va a poner enojado tal vez, pero él entiende en el fondo que el papá le está cuidando. Es como que tiene una mirada más profunda. Ahora, si agarramos un chico, ese mismo chico, cuando tenía 3 años de edad, 4 años de edad, y le pedía al papá la bolsa de caramelo, no quería uno, quería la bolsa entera. Y el papá le dijo, no te puedo dar. Y él insistía y dijo, no, olvídate, no te doy la bolsa. El chico que va a decir, malo, no, le va a pensar que eso es horrible, no le entiende al papá, porque tiene una visión corta y no entiende que eso en verdad es algo bueno para él. Entonces, depende, digamos, del grado de profundidad que uno tiene. Hablando de esto de bendición y maldición, me recordé de una historia muy importante en Chabad que ocurrió con uno de los rebes, pero en referencia a otra parashá, una parashá más fuerte, donde son nombradas realmente las bendiciones y maldiciones, cosas muy fuertes. Y hay una historia que pasó que es muy, muy importante tenerla recordársela. Con Rabbi Shneur Zalman, él era el rebe que él leía la parashá, cada semana él leía la Torá, pero hubo un Shabbat que él se ausentó del Diosna y otra persona leyó. Ese Shabbat de Parashá Kitabo, que es donde están todas las bendiciones, maldiciones, como muy explícitas, todo, y otra persona leyó la Torá. Después de eso, ¿qué pasó? De esta lectura, su hijo, que era casi bar mitzvah, casi tenía 13 años, Dovber, se enfermó muchísimo. De haber escuchado esa lectura de la Torá, se enfermó. Estuvo en cama, estuvo mal, de verdad. Hasta el punto que su papá le dijo, cuando volvió, este chico me parece que no tiene que ayunar Yom Kippur, porque ya se acostumbra a ayunar, ¿no? Un poco antes del bar mitzvah. Y dijo, no, que no ayune, que no va a ser bueno para él. Entonces le preguntaron, ¿por qué está así? Y era por la lectura que él escuchó de la Torá tan fuerte, todo lo que puede pasar a una persona, lo aleno, si va por el mal camino. Entonces le preguntaron a él, pero no entiendo, todos los años escuchas esta lectura, todos los años, ¿por qué solamente este año vos te pusiste mal? Los otros años todo bien. Y él dijo, no, lo que pasa es que cuando mi papá lee, no se escuchan maldiciones, se escuchan bendiciones. Cuando mi papá las lee, se escuchan otras cosas. De alguna manera, el Rebbe, cuando las leía, el Rebbe entendía que todo esto que parece maldiciones, en realidad son bendiciones también. Pero son bendiciones ocultas. Pero él transmitía eso en la lectura y eso era lo que el hijo escuchaba como bendiciones. Entonces, no tengo miedo porque son bendiciones también. Cuando otra persona leyó, ya no se escuchó de esta manera. Entonces, ¿qué son maldiciones? No hay que tener miedo de nada porque no existen, no son maldiciones. De Hashem no puede venir nada malo. Todo lo que viene de Hashem es bueno. Algunas cosas a veces son ocultas, son bondades que son ocultas y otras bondades son reveladas, ¿no? Nosotros siempre esperamos que sean las bondades reveladas, eso es lo que queremos. Estamos empezando el mes de Elul, Baruch Hashem,
hoy Shabbat ya fue mes de Elul. Y como la semana pasada hablamos mucho de tefilá, y la tefilá es algo muy importante en este mes, quería contar algunas pequeñas anécdotas de la tefilá, después conectar aquí con Elul. Hashem siempre escucha nuestras tefilot, nuestros rezos, siempre, siempre escucha. A pesar de que un hombre un día dijo, yo no rezo más porque Dios no me escucha. ¿Y por qué? No, porque le digo que quiero ganar en la lotería y nunca gano. Entonces, ¿qué se le dijo a él? Mira, Dios escuchó. Lo que pasa es que Dios dijo, no. No quiere decir que escuchar quiere decir que lo tiene que hacer. Escuchar, escuchó. Y Dios le dijo, bueno, me parece que no es apropiado para que vos ganes. Pero escuchar no quiere decir que lo va a cumplir. Quiere decir que Dios lo escucha y de alguna manera lo traduce para el bien para nosotros, ¿no? Lea, la matriarca Lea, ella hizo mucha tefilá, con mucha cabana, con mucho sentimiento, porque ella no quería casarse con Esab, que estaba destinado a ella, porque era como que tenía que casarse con él y él no era una buena persona, y ella rezó mucho y se le cambió el mazal, se le cambió. Gracias a su rezo cambió su destino y no se casó con él, se casó con Jacob. ¿Ves que muchas veces el rezo es efectivo también? Rabbi Yehuda Nasi, un gran Rab, ¿no? Que compiló la Mishnah. Los alumnos rezaban por él cuando él estaba enfermo. Él estaba enfermo, estaba por morir, y rezaban y rezaban y rezaban, y él no se moría. Y no dejaban, ¿cómo se llama? Su hija vio eso, y se dio cuenta que el papá no podía fallecer, porque tanto que hacían tefilá los alumnos cerca de su cama, él no podía descansar. Entonces llegó un punto, dice la Torá, que ella agarró un recipiente de barro y lo tiró al piso. Y ahí hubo un ruido, los alumnos pararon de rezar y miraron lo que pasó. En este momento el papá falleció. Imagínense qué poder, el poder de la tefilá. Una historia que escuché, una historia medio que reciente, de una mujer, una historia un poco fuerte, pero vale la pena escucharla. Una mujer en Estados Unidos. Ella está en un hogar de ancianos. Bien, vive ahí. ¿Qué pasa? Un día, ella no le visitan mucho a ella. Un día, ella fallece. Y bueno, lo que van a hacer, le tienen que llamar a los hijos que vengan a ocuparse, que vengan ¿cómo se llama? Obvio que tienen que llamar a los hijos. Ocurre que empiezan a buscar el nombre de ella y aparece que no tiene hijos. Aparece en el sistema que ella no tiene hijos, que no hay nadie, no tiene nadie. Entonces, ¿qué van a hacer con ella? Es una historia real esta. ¿Qué hacen con ella? No hay ningún pariente, no hay nadie. Así vienen los registros. Entonces decidieron que la tienen que enterrar. Sola, bueno, con la gente ahí, pero no familiares. Ok, le enterran a ella. Después pasan unos días y mirando los archivos, investigando de vuelta, ven que hay otra mujer con un nombre muy parecido, hubo una equivocación. Ella sí tenía hijos. Ella sí tenía hijos, pero ellos se equivocaron. Imagínense ahora tener que llamar a los hijos para decir que hace 3 días su mamá falleció y ya la enterraron. Una cosa de loco. Pero tuvieron que hacerlo porque fue una equivocación y bueno, pero tenían que por lo menos contar lo que pasó. Hicieron eso. Cuando el hijo escuchó, el hijo dijo, wow, no es posible, pero entonces el rezo de mi mamá funcionó. Y él no entendían, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, pasa lo siguiente, cuenta el hijo, que yo y mi hermano decidimos que le vamos a cremar, en vez de enterrarla, por un tema de costos, por un tema de practicidad, que la iban a cremar y ella no quería eso. Ella se enteró de alguna manera y ella no quiso eso. Ella siempre quería ser enterrada normalmente como un judío en un cementerio. No se puede cremar de acuerdo al judaísmo. ¿Qué podía hacer esa mujer pobre? Solo rezar, solo pedir y pedir y pedir.
Y al final de cuentas, mira lo que pasó. Es una historia relatada, escrita por uno de sus hijos, una revista americana. Pero interesante la fuerza del rezo, ¿no? Dicen nuestros sabios que si una persona tiene una espada que le están poniendo en el cuello y está a punto de morirse, aún así no debe perder la esperanza. Nunca, nunca hay que perder la esperanza. Aún así, si la espada está como para ahí en ese momento Dios puede salvar. Hasta ese punto viene la tefilá. Hay un sabio, Joni se llama, que vivía en Israel, en una época donde había mucha sequía, no estaba lloviendo para nada, y la gente se estaba desesperando, porque era terrible no tener lluvia. Le dijeron a él, por favor, pedí a Dios, porque Dios como que te va a escuchar. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo un círculo, dibujó un círculo en el piso, y se metió adentro del círculo para rezar. Le dijo a Dios, yo no salgo de acá hasta que no llueva. No salgo de acá hasta que no llueva. Y entonces empezó a llover muy fuerte. Y Joni dijo, no, esta lluvia no me sirve. Muy fuerte, no sirve. No salgo de acá hasta que no mande una lluvia que sirva. Y vino gotitas, gotitas, gotitas. Tampoco me sirve. Yo no salgo de aquí hasta que no llueva como se debe. Se quedó hasta que al final consiguió que lloviera normal. Entonces la gente le preguntó, bueno, si él tiene tanto poder así, ¿para qué tiene que dibujar un círculo? O sea, pedí a Dios y listo, tenés conexión directa con Dios. ¿Para qué hizo el círculo? Porque el círculo quería decir lo siguiente, yo estoy acá dentro de un mundo limitado, reconozco mi limitación, ¿sí? Por favor, Hashem, ayúdame desde lo ilimitado, con esta humildad, no que, yo pido y Hashem, de igual a igual, ¿viste? Yo pido, Dios, dame lo que quiero. No, no, yo reconozco que estoy dentro de este círculo limitado y te pido, Hashem, que vos eres ilimitado. Todas esas historias que nosotros ahora escuchamos, ¿no? Son historias de gente que con mucha cabana, con mucha intención, como que el rezo, ¿cómo puede ser hecho de esta manera, verdad? ¿Qué tiene que ver ahora con el mes de Lul? Que dijimos que Lul aumentamos la tefilá. De hecho, decimos un capítulo 27, todos los días. Decimos 3 capítulos de Teilim cada día. El 1, 2 y 3, después 4, 5 y 6. Ahí aumentamos en nuestra tefilá. Justamente el Teilim, hay un versículo que dice así. Hashem está cerca de todos que le llaman, todos los que le llaman con verdad. Son 2 versículos, lo repito. Hashem está cerca de todos los que le llaman y todos los que le llaman con verdad. Y la pregunta es la siguiente. Si el primer versículo ya dice que Hashem está cerca de todos los que le llaman, ¿para qué hay que decir los que le llaman con verdad, o sea, con sinceridad? Una persona que le llama a Hashem sin sinceridad, como que Dios no está cerca. Debería ser entendido así, ¿no? Porque hay 2 versículos que parecen contradictorios. La respuesta es la siguiente. Depende cuando hablas. Cuando hablas durante el año entero, en general, Dios está cerca de aquel que habla con sinceridad. Pero cuando hablas sobre el mes de Elul, en este mes que estamos ahora, Dios está cerca, aunque no sea con sinceridad. ¿Qué quiere decir? No decimos falsidad, pero decimos que no estamos en ese nivel. Aún si no estás en ese nivel, Dios también está cerca, porque Dios está en el campo, como que Re está en el campo en el Lul. Entonces, esos 2 versículos son increíbles. Uno expresa durante el año entero y el otro expresa durante el Lul. En el Lul no hace falta tanto, bueno, si hay más profundidad, mejor, pero si no, está accesible a cualquier persona. Es como que Hashem te da la posibilidad, acércate al rey, como alguien te dice, acércate a un rey. Ay, no tengo la ropa. Bueno, eso normalmente tienes que tener la ropa adecuada, el protocolo. Pero ahora, Elul, uno dice, no tengo la ropa, o sea, no sé cómo hacer la tefilá, no importa. Ay, no tengo las palabras correctas, no importa. Es el mes a donde no importa tanto. De cualquier manera, Hashem te va a aceptar. El Lul es escrito como una sigla, ¿no?
Aleph, Lamed, Vav y Lamed, que es la inicial de una frase en hebreo, Ani le dodi li, que está en los Cantares de los Cantares, que significa yo soy para mi amado y mi amado es para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo judío es la novia. Hay muchas comparaciones del pueblo judío, pero en este caso, el pueblo judío es la novia y Dios es el novio. Y donde en el Elul se expresa que la novia da el primer paso. A veces es el novio, a veces es la novia. A veces Dios da el primer paso para uno y a veces uno da el primer paso. En el Elul es así, yo soy para mi amado. O sea, yo tomo la iniciativa, yo tomo la iniciativa de acercarme. Dios está disponible, yo tomo la iniciativa de acercarme. ¿Cómo me voy a acercar? Bueno, no sé, poniendo tzedakah cada día. Capaz que si no hago durante el año, empiezo a poner, no importa la cantidad, una moneda por día. Si ponía una moneda, ahora pongo 2 en el mes del Lul. Si no decía Teilim, me empiezo a decir algo. Hago cualquier cosa que sea como un acercamiento. Es el momento donde la novia se tiene que acercar al novio. Ani le dodi li. Esto es el mes de Lul. Entonces, el mes de Lul nos da esa posibilidad de poder acercarnos a Hashem, ¿no? Con todo eso a través de la tefilá, de la tzedakah, de cualquier mitzvah que uno quiera hacer. Es el momento de introspección y el momento de hacer algo para aproximarse. Eso es lo importante. Bueno, le deseo a todas que tengamos una buena semana primero, un buen mes. Ya se dice a partir de ahora, Shana Tova Umetuká, ya cuando nos comunicamos en carta, en WhatsApp, en lo que sea, decimos a la gente, Shana Tova Umetuká, nos deseamos uno a los otros, que Hashem dice, cuando uno desea para el otro, Dios te cumple a ti primero. Es bueno mandarse deseos entre todas, y bueno, que Hashem siempre nos dé la fortaleza para poder vivir con esa visión, como tenía la gente en la época que el templo estaba todavía en Jerusalén, que es poder ver que no hay maldición, todo es para bien, todo es bendición. A veces no lo entendemos, pero en realidad todo es para bien. Como interpretaba de primera persona, interpretaba Rabbi Jonathan Ben Uziel, que era bendición y transformación, o sea, la revelada y la oculta. Y nunca, Haz Shalom, pensar que hay alguna maldición. Todo es para nuestro bien. Bueno, Shana Tova me toca.